Hola, hoy quiero hacer una pausa en el proceso del preparado del laminado y el molde de la maestra, de armar el molde a partir de la maestra, porque he visto en YouTube decenas de videos de barcos, catamaranes, monocascos, de todo tipo, que con la más alta tecnología a bordo y sin embargo se hunden. A ver, eh, hay un principio, que es el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un impulso de abajo hacia arriba que es equivalente al peso del fluido que desplaza. Eso es lo que dice la ley. Ok, y esto es ley porque se cumple siempre. Si uno lo hace a nivel de que el fluido sea el aire y uno tiene un globo de hidrógeno o de helio, que es mucho más liviano que el aire, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué el globo se va para arriba? Simplemente porque el espacio que el globo desplaza, el aire que saca de ese espacio, pesa más que el gas que está adentro. Entonces, como desplaza, digamos que 100 gramos de aire y el gas que está adentro, que puede ser helio o hidrógeno, pesa menos, aunque esté comprimido, pesa menos, resulta que entonces recibe un empuje de abajo hacia arriba, que es igual a la diferencia entre el peso de ese gas que está dentro del globo y el peso del aire que desplazó. Entonces, vamos a hacer números muy tontos. Si desplazó, no sé, 100 gramos de aire y el gas pesa 50 gramos, va a tener un empuje hacia arriba de 50 gramos. Entonces, su flotación va a ser de 50 gramos. Por eso en los barcos se habla de cuántas toneladas de desplazamiento tiene ese barco. Es decir, cuánta agua desplazó para que el casco se meta en el agua. Entonces, si el volumen del agua que desplazó el casco al hundirse es mayor que digamos, el volumen de agua pesa más que lo que pesa todo el barco, ese barco flota. Si es al revés, si por ejemplo uno agarra no sé, un bloque de un ladrillo, fácilmente un ladrillo, el ladrillo desplaza, digamos que un kilo, un litro, que en el caso del agua de río, el agua dulce digamos el agua no de mar, esa pesa un poquito más porque tiene sal suelta, pero digamos que es agua dulce, en un lago o en un río, si ese ladrillo desplaza un litro de agua, que pesa un kilo, y el ladrillo pesa un kilo 200, tiene 200 gramos en contra y por lo tanto se va al fondo. Por eso las piedras y los ladrillos se hunden y, no sé, las botellas flotan. Porque esta botella, por ejemplo, bueno, no sé de cuánto será, debe ser de 2 litros, esta botella, cuando yo la meto en el agua, desplaza 2 litros de líquido. Por lo tanto, si es agua dulce, pesa 2 kilos y la botella no pesa nada, ni 200 gramos. Entonces, obviamente esta botella va a flotar. ¿Qué sucede? Por un lado, tenemos que los barcos no pueden dedicar mucho espacio a procesos digamos, a lugares de flotación, como para decir, bueno, rellenamos todo un casco de foam para que sea como si fuera poliestireno expandido o styrofoam, como se dice en versión inglés, o telgopor, como se dice en Argentina, o, no sé, estereofoam, como se le dice en Costa Rica. Es decir, no hay espacio para ocupar tanto en flotación. Bueno, yo lo que quiero es que tanto el catamarán como la casa flotante tengan un espacio de flotación que sea mayor a la zona del agua desplazada. Es decir, vamos a una hipótesis. Si este fuese el casco y desplaza agua hasta la mitad, y sabemos, pues, se puede calcular, que esa cantidad de agua es 1 tonelada, yo quiero que ese casco del barco, ese pontón del catamarán, tenga un poco más de espacio, que esté completamente sellado y lleno de, digamos, espuma. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Que si la cantidad de espuma dentro del casco es, digamos, que está arriba de la línea de flotación, es más que la cantidad de agua que desplaza, por más que yo le ponga agua dentro de los cascos y lo inunde completamente así con una manguera, ese barco va a volver a ir para arriba. Entonces, incluso si, por ejemplo, estuviera lleno hasta acá de espuma y la parte de arriba no, y yo le hago agujeritos y esto lo hundo completamente, aunque se inunde la parte de arriba, cuando lo suelte va a empezar a ir hacia arriba
y va a hacer que el agua salga por los agujeritos, es decir, va a flotar de forma natural. Esto implica que, no me animo a decir que es insumergible, porque ya a alguien le fue muy mal hace unos años, sino que quiero asegurarme de que el barco realmente tenga una flotación que sea mayor a las toneladas o el peso que tenga de desplazamiento de agua. Entonces, la solución es que si vamos a una hipótesis, el barco tiene un calado, es decir, se hunde 40 centímetros, 30 centímetros, bueno, si yo le pongo 40 centímetros de espuma, ese barco no se va a hundir. Por más que yo lo meta bajo el agua, va a volver a salir. Es lo que pasa con un corcho, es lo que pasa con esta botella si está cerrada, es lo que pasa con un montón de cosas. Madera, muchas de las maderas, no todas. Entonces, ¿pero qué sucede? Si yo agarro un casco muy grande y tengo 40 centímetros por como en este caso, 4 metros 20 y por 45 centímetros de ancho, es mucho volumen de espuma. Entonces realmente esa espuma termina pesando mucho y además de que tiene un costo relativamente importante en el costo total, un porcentaje de costo sobre el total del costo del barco. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero resolver un problema con otro. Esa es una de mis máximas. Quiero agarrar botellas, que esto técnicamente sería basura en este momento, lo mismo que todas estas botellas que están acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botellas. Y quiero ponerlas dentro de esta caja, quiero ubicarlas acá y que usen, digamos, que consuman parte del espacio. Y el resto lo voy a rellenar con espuma. Espuma de dos componentes que son, digamos, dos elementos que cuando uno los mezcla reaccionan químicamente y se expanden y que va a completar todos los espacios faltantes. ¿Esto a qué nos va a permitir? Bueno, primero nos va a permitir utilizar basura. Es decir, evitar que esto vaya a parar al ambiente, que eso es muy importante en nuestros proyectos. Y por otro lado, va a ahorrar mucho espacio a la vez que hace que, por ejemplo, esta botella, que es de una marca muy conocida llamada Coca-Cola, que esto normalmente iría a parar o a la basura o al mar, esto tiene un grado de resistencia que es impresionante. Es decir, uno saltándole encima a veces no lo logra romper. Entonces imagínense la resistencia que suman todas estas botellas dentro de esta caja, que por supuesto caben todas, ya lo averigüé, y luego rellenado con espuma. Aunque lo agarren a tiros a este bloque, no lo hunden, porque siempre va a haber espuma o va a haber aire contenido dentro de estas botellas. Entonces, incluso aunque el barco chocara contra rocas, va a tener semejante resistencia estructural que va a hacer que no se rompa como para que se hunda, porque tendrían que perforarse todas y cada una y además desintegrarse la espuma que está en el medio. Entonces vamos a hacer ese experimento, para lo cual esta caja, que no quiero que se me pegue la resina o la espuma, que tiene resina, no quiero que se me pegue al cartón, le voy a hacer un revestimiento de cinta y después vamos a hacer todo este proceso. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Forrada completamente con cinta. Esto va a evitar que se adhiera la espuma al cartón. Ahora, a mezclar, poner las botellas, primero poner la botella porque eso realmente reacciona muy rápido, y luego verter la espuma ahí para luego sellar esto con cinta y dejar que polimerice y se solidifique todo el bloque. Y después vamos a ver cómo nos queda. Bien, ya tenemos las botellas acomodadas. Después, en la versión real, voy a evitar que estén en contacto con el borde, separándolos quizá con una pequeña capa de espuma inicial. Pero ahora en este caso es para hacer una prueba, así que no me preocupa mucho. Aquí tenemos los dos componentes, A y B, rojo y azul. Lo que vamos a hacer es mezclarlos en este tarro y agitar y rápidamente volcarlo ahí. Esto se pone en mitades exactamente. Es bastante la forma, digamos, el volumen que va a ocupar. Yo aquí estoy poniendo aproximadamente unos 2 centímetros y medio, quizá 1 pulgada del componente A. Y ahora voy a poner
lo demás del componente B, la otra mitad exactamente en la misma proporción. Esto, una vez que se mezcla, hay que correr porque empieza el proceso de polimerización y de expansión. Entonces es una carrera contra el tiempo. Ustedes van a ver ahí que ya cambia de color, ya se está empezando a reaccionar, y esto después empieza a expandirse muy rápidamente. Hay que mezclarlo así con energía y velocidad, y luego vamos a vertirlo todo alrededor y en los espacios. No sé si va a alcanzar, yo creo que no. Vamos a darle unos segundos y vamos a agregar otra proporción más. No puedo tocar la cámara porque estoy todo pegoteado, pero ahí el líquido va a empezar a reaccionar. Vamos a preparar otra dosis y nos aseguramos de que haya más que suficiente espuma. Parecido al anterior, 2,5 centímetros o 1 pulgada, y otros 2,5 centímetros o 1 pulgada. Ya acá hay una parte que empezó a reaccionar. Esto está empezando el proceso. Vamos a hacerlo muy rápido. Esto además es exotérmico, es decir, que genera calor de inmediato. Entonces vamos a hacer esta mezcla así. Lo vamos a vertir. Ya la espuma empezó a subir. Vamos a ver si se alcanza a ver ahí. ¿Ven? Ahí debajo, aquí, allí, por acá. Vamos a cerrar la caja para que no se salga la espuma. Seguramente se va a salir una parte porque es bastante el volumen que genera, pero no importa. Lo importante es que después nos quede el bloque sin perfecciones, pero que nos permita probar cómo interactúa, cómo se distribuye y ese tipo de cosas. Así aprendemos para cuando tengamos que hacerlo en el casco. Esto vamos a hacerlo lo más fuerte posible porque se va a abrir. Seguramente va a salir por los costados el excedente y se va a hinchar muy probablemente. Entonces creo que un par de esto así, y quizá del lado de abajo para reforzarlo también, porque esto va a hacer ceder si no la otra cinta. Ya está empezando a hincharse. Ok, ahí va. Bien. Esto es como quedó. Por eso esta lata, para no volver a usarla, ya era basura, pero la estábamos reciclando, por supuesto, reusando. Esto ya quedó así, hecha una espuma bastante resistente. Esto incluso se puede romper así. Tiene una resistencia limitada, pero así todo. Ahí está. Estas burbujitas son las que generan la esponjosidad. Y en cuanto a la caja, bueno,
Debo decir que estuvo bastante intensa la actividad. Vean cómo quedó. Hinchada, inflada y muy caliente. Esto lo toco y está como si fuera una superficie que estuvo al sol durante un par de horas. Ahora vamos a empezar a abrirla. Espero que no explote. Vamos a ir viendo. Usar las herramientas correctas. Esta espuma entonces lo que permite es que podamos construir la estructura dentro del casco, de modo que las botellas ocupen gran parte del lugar, del espacio que normalmente ocuparía esta espuma. A ver, la ventaja es que la combinación de ambas, que básicamente son pequeñas burbujitas, y las botellas, que son técnicamente grandes burbujitas, va a hacer que esto, por ejemplo, y fácilmente desplace, en este caso, en el caso de la caja, y unos 25 litros, es decir, 25 kilos podría soportar esta parte del casco. Y obviamente podemos hacer los cálculos respectivos cuando ya tengamos el tamaño y el volumen final. Como ven, la cinta se despega fácilmente. Si hubiera sido el cartón directo, hubiera sido imposible separarlo de la espuma. Vamos a cortarlo todo así. Vamos a ir separando las partes. La ventaja es que al tener presión, que la contuvo la caja y la cinta con la que estaba envuelta, las burbujas son más densas. Es decir, la presión aumenta la densidad de las burbujas. Entonces eso hace que esté más ajustado y haya generado, está difícil, haya generado un volumen de burbujas muy cerradas, muy comprimidas. Ya casi. Listo. Esto, si hubiese sido solo espuma, pesaría el triple. Y acá, por ejemplo, se alcanzan a ver, eso es lo que quiero después en el casco evitar, se alcanzan a ver las botellas. Entonces aquí la botella está sobre el costado, sobre la superficie, lo mismo que acá, en esta esquina, lo mismo que acá. Pero en el casco lo que voy a hacer es primero una capa de espuma, luego pongo las botellas y luego termino de completar. Pero esto es una genialidad que nos va a permitir darle flotabilidad al casco y asegurarnos de que incluso, aunque una ola le pasara por encima y se inundara, nunca, jamás se va a hundir. Y esto es por ley. Por cierto, yo les decía que este proyecto me daba mucha curiosidad. Y no solo a nivel de cómo quedaba esto, sino, spoiler alert, vean qué brillante que queda acá. Y esto es exactamente cómo va a quedar en la cinta, en el flanger, con el flange de el costado de la maestra. Pero para averiguar realmente cómo queda, quiero sacarme la duda y para eso tengo a esta chiquita que está acá,
que la construí hace un tiempo atrás con un transformador de una portátil, un tubo PVC doblado con calor y un cable de los que se usan en los calentadores eléctricos. De modo que esto permite, en una ciencia, solo cortar con calor. Pero la ventaja es que, como es algo realmente bastante resistente, la cantidad digamos, el voltaje que tiene y el amperaje, incluso permite hacer esto: agarrar una pieza de madera y cortar madera, de modo que realmente es una pieza, una herramienta muy útil para poder trabajar. Entonces vamos a usar esta herramienta, vamos a usar este hilo metálico caliente, que como ven corta madera, para averiguar cómo está esto por dentro. Entonces, esperemos que no vayan reventando algunas partes. Vamos a ir tratando de abrirlo y ver si podemos lograr cortarlo completo. Bingo. Y ahora, bueno, esto es el resultado revelado. Claramente acá se despegó por la cortada. Estaba en esa posición. Lo mismo aquí. Wow, esto está realmente caliente por dentro. Vamos a desconectar el aparato este para que no esté consumiendo electricidad y calentándose innecesariamente. Pero bueno, esto es como queda por dentro con las botellas ahora cortadas transversalmente. Es exactamente lo que yo quería, que no todo sea espuma. Como ven, la espuma tiene mucha resistencia, pero estas botellas van a estar estableciendo burbujas que van a hacer que esto pueda flotar mucho mejor con mucho menos peso. Vamos a estirar estas. Bueno, ahí algunas se despegaron por el calor del corte. ¿Ven? Estas burbujas claramente van a ahorrar una gran cantidad de espuma. Y además estamos ayudando al ambiente.